Hola, ¿cómo están? Soy Cristian Fuentes y esto es Cuchillos y Navajas con Sentido Común. Y como ven, ya tenemos otro unboxing. Vamos con la intro. Bueno, como ya les decía, ya tenemos otro unboxing, así que vamos a proceder a abrir el paquetito. Y en este caso vamos a ver de dónde viene, sí, porque tiene una descripción acá mismo afuera. Y como pueden ver es el BM o Benchmade, me imagino, 202 Leuco o Leuku en dedos. Dice que es fibra de nylon. Me imagino que es el mango, porque si no me equivoco es plástico. Así que fibra de nylon. Y bueno, eso nada más. Vamos a proceder a abrir esta cosa, como ya saben, de nuestros amigos. A ver. ¿Qué tal? Ok. Linda cajita. No sé qué les parece a ustedes, pero a mí me parece bastante atractiva. Tiene acá, como ven, algo de Benchmade Knife Company, 300 Beaver Creek Road, Oregon City, USA, and bla 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 bla. Ok. Así que como pueden ver, acá se ve bastante bonita esta caja. Unlimited, garantía limitada por vida. Ah, sí, ok. Bueno, supongo. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Wow, miren esta hermosura. ¿Ah? Esta es una belleza. Lo acabo de ver de inmediato. Bueno, acá tenemos la sílica de costumbre, un sticker o algo así, que me parece que es para decir que esto es genuino. Axis Mechanics. Axis. Ah, debe ser por esto, supongo. Supongo, no estoy suponiendo, me imagino. See back panel for carry instructions. Dice, a ver si ustedes lo pueden leer. Carry clip has been installed. Ah, ya, ok. Right side, por el lado derecho. Y la hoja también corresponde al lado derecho. Algo así. Por el lado del bolsillo, dice. Ok. Bueno, acá, como siempre, está el registro. La garantía limitada, porque es limitada, de por vida, pero limitada. Cómo limpiar y lubricar, digamos, ¿cierto? Habla un poco bueno, de otras cosas que tienen que ver con el filo. El tipo, black, blue y gold. Gold, que sería oro, clase oro, clase azul y clase negra, que me imagino que deben tener diferentes clases, por lo que estoy viendo acá. Este azul, por lo que estoy viendo, ¿ya? Así que bueno, esa es otra cosa que habrá que ver después. Bueno, vamos nosotros entonces al cuchillito en cuestión. Bueno, lo primero que me llamó la atención es un empaque muy lindo. Este tipo de... Este es el primer cuchillo que tengo de este tipo con Axis, podríamos decir, sí, porque en el fondo este es un Axis. Vamos a sacar el cuchillo acá y vamos a seguir mirando la funda. La funda está muy bien hecha. Tiene para poner su
ferro serio acá, obviamente, para los que les gusta andar con el pedernal. Está bien selladita. No le veo drenaje para el agua. Por lo menos no lo veo a simple vista. Este es un cuero... no sé si es cuero sintético o real, pero me parece más cuero sintético esto, más que cuero real. No sé, lo voy a mostrar de cerca para que lo puedan ver. Se ve de buena calidad, sí, no es mala calidad por ningún motivo, es bastante grueso. Esto tiene, déjenme darle las medidas de cuánto es el grosor del cuero, o la cuerina, o como se llame. Supongo que es cuerina, aunque nunca he visto tan gruesa, pero bueno, esta tiene 3 milímetros de grosor, de espesor, 3 milímetros tiene esto, ya, para que lo sepan. Está muy bien cosido, como pueden ver, y también tiene sus remaches de seguridad. El logo de la marca, Benchmade, estampado, ¿cierto? Y bueno, esto obviamente funciona, esto se puede quitar por lo que yo tengo entendido y se puede llevar solamente acá. Y también se puede, bueno, poner y cambiar de posición y llevarlo obviamente en una posición más baja, que el cuchillo nos quede más abajo. Ya, así que no, está bien, está bonito el sistema, me gustó, y esto vamos a sacarlo y vamos a probar si entra y sale bien. No, queda perfecto, queda muy bien. Yo creo que les va a gustar, creo, supongo, no lo sé, pero creo. Bueno, vamos a proceder a revisar el cuchillo. Lo primero que vamos a ver, como siempre que se nos pasen de largo, son las dimensiones, así que vamos a poner esto por acá. Y vamos a tomar nuestra regla que está un poco lejos. Aquí está. Tenemos de filo total 13.5 centímetros, que serían 135 milímetros. Bastante apreciable. Tiene 12.5 de filo útil. Ya, hasta aquí, justo hasta el filo. Largo total 24.5 centímetros, de los cuales de mango tenemos exactamente 11 centímetros. Ancho de pala tenemos 22 y medio, o sí, 22 y medio. Vamos a ver el grosor, que estos no suelen ser mucho, 3.4, sí, y si lo mido en otro lado, porque es muy parecido en todos lados. 3.5, 3.4. Miren, en realidad me atrevería a decir 3.4. Está como en el límite entre 3.4 y 3.5, ¿ya? Que, bueno, aquí pueden ver el cuchillito. Es una hoja bastante grande, fíjense, un Stonewash. Vaciado cóncavo, como puedo apreciar acá, Stonewash, una mesa casi el 40%, diría yo, superior es mesa, y después viene el vaciado cóncavo, una punta bastante decente, bien estructurada, bien prolija. Acá tenemos la marca, digamos, el logo de la marca. Bastante bonito también se ve, no es excesivamente chabacano, por decirlo así. Acero 3B o SB, no me acuerdo cómo se llama este. Yo parece que leí que este era un D2, no estoy seguro, o yo me equivoqué en realidad, pero bueno, este es el acero que dice que trae. La textura, esta es blanda en realidad, no es dura. No es plástico, se nota que esto no es plástico. Bueno, ahí decía fibra de nylon. Esto me parece más, digamos, a mí, mira, viene con una manchita aquí, gomoso más que plástico. Y me sorprendió si el largo, ¿no? Se ve bastante grande este cuchillito, ¿eh? Así como lo pueden ver ustedes, es una hoja bastante considerable. La textura es excelente, nada que decir. Esto se adhiere muy bien en la mano, muy bien, a pesar de que no tiene guarda ni nada. Muy bien. Lo que me pareció extraño es que no tenga un 45 aquí exactamente, no estén los cantos, digamos, no estén vivos, como para ferro serio.
Acá una mosca española es bastante extraña, pero solamente es para rebajar porque este va obviamente full tank. Ahí se nota donde está el cordón fiador, a dónde va, se nota que hay metal también. Así que esto es completamente... déjenme ver, es completamente full tank. Vamos a ver de... Sí, se pega en todos lados acá, así que esto es completo. No hay problema con eso. Me gustó, fíjense, voy a mostrarles más de cerca, digamos, el texturizado, qué tal es. A mí me parece bastante bien, que está muy bien logrado y bien hecho. Se guarda digamos, se adhiere muy bien en la mano. Esto es lo que más me gustó. Se siente bien firme. Pero es un cuchillo largo, fíjense, es bastante largo. La hoja, imagínense, son 13.5. Vamos a ver qué tal viene el filo. Vamos a ver. Sí, viene bien. No viene soplando el viento, pero viene bien. No, está bien. Esto soy yo entonces. Ahí está. Yo que me pongo medio lenteja para hacerlo. A ver, ahí. Hay que agarrar el ángulo correcto y esto funciona de maravilla. A ver acá, que se me fue. Así estamos un poco torpes para hacer las pruebas. Ya, ahí sí. Ahí sí. No, está bien, está bien. Soy yo, perdón. Bueno, está excelente para cortar, digamos. Tiene buena... Vamos a ver qué está la penetración en madera, qué tal va. A ver dónde probamos aquí. Ya parece que vamos a tener que cambiar este palito ya porque le hemos dado como caja. Entra bien, sin ser como una maravilla. Entra bien. O sea, recuerde que este es un filo cóncavo, no es un filo plano, ni un vaciado plano, perdón, es un filo cóncavo, no un vaciado plano, ni tampoco es un convexo, ni nada. Así que en teoría esto es un cortador de otro tipo de materiales, pero se defiende, ¿sí? A ver, acá. Sí, en realidad a mí los cóncavos para madera no me gustan, por regla general, ustedes ya saben ya que para mí el preferido el Scandi y después obviamente ya hay el plano, pero obviamente prefiero los convexos, los microfilo convexos, estoy hablando de los vaciados. El vaciado en realidad, el Scandi obviamente es mi preferido y después vendría el plano, pero este tipo de vaciados no es para mí como lo más adecuado como para madera. No me causó ninguna impresión, digamos, en madera. Pero es así que cortando papel sí, corta muy bien. Lo voy a volver a mirar porque en realidad me gustó bastante el diseño de este cuchillo. Pero creo que este es un cuchillo de campamento, sí. Pero está más enfocado en lo que es procesamiento de alimentos, creo yo. Yo creo que andaría bien este cuchillo trabajando con animales también, sí, perfecto. De hecho, puede ser hasta un cuchillo de caza, claro que sí. Pero bueno, tal vez a alguien de ustedes le guste. Yo en realidad los cuchillos, porque me parece que estos son diseños medios nórdicos, no lo sé, no estoy seguro. A lo mejor estoy hablando de más, pero no sé. Encargué otro más de esta misma marca, digamos, así que viene en camino. Ahí vamos a comparar, pero el otro me parece que es vaciado plano o Scandi, no recuerdo exactamente. Es diferente el vaciado. Ya, pero por de pronto, bueno, me parece un cuchillito bien hecho, bien firme. No le voy a hacer pruebas de estrés de la prueba de Joker, no la voy a hacer todavía porque esto es solamente un unboxing, solamente las primeras impresiones. Y por lo menos me gustó bastante. Queda muy bien aquí en su funda, se ve bastante bonito. Déjenme decirles que se ve muy bien. No, me gustó, fíjense, ¿ya? Y no sé qué les parece a ustedes. A mí, la verdad, me gusta en general la hoja. Se nota una hoja buena, firme, fuerte. Quiero hacerle la prueba del Joker ya, pero no puedo porque no es una revisión en profundidad. Así que bueno, tendremos que esperar y hacerlo más adelante
porque todavía me quedan otros cuchillos que revisar. Así que, bueno, de pronto entra la colección, digamos, podríamos decirlo, y sí, me gustó. En general, me gustó. Me gustó. Así que, bueno, no sé qué van a opinar ustedes. Me gustaría ver sus impresiones, escuchar qué dicen. Originalidad, no lo sé, ¿no? Y ahora yo no puedo aquí decir si es original o no, no me pregunten porque no lo sé. Yo lo compré nomás, lo encargué por AliExpress. Ahora, he escuchado, sí, y he visto que hay mucho como remordimiento o malas impresiones con AliExpress. Todo lo que vende AliExpress no es falso, ¿ah? Para que tengan una idea, porque en realidad AliExpress tiene tiendas de SOG, por ejemplo, ya lo había dicho, la empresa SOG tiene tienda establecida en AliExpress. Y hay muchas otras marcas reconocidas como Trivisa, como bueno, Kaiser, y otros más. O sea, hay muchas marcas, bueno, China por supuesto también, eh, que tienen, digamos, instalados sus tiendas también en el AliExpress. Eh, yo lo que puedo decir, por ejemplo, que muchos de estos cuchillos valen muy caros, digamos, en otras tiendas, en otras salas, por decirlo así, y bueno, no lo sé. Yo, aquí en este caso, el empaque me parece bastante de buena calidad. Es una caja que se nota que es de buena calidad. O sea, no sé por qué podría ser esto falso en realidad. No, si es que a alguien le parece que esto es falso, no lo sé. Yo por lo menos no creo. De hecho, una vez recuerdo haber hablado con alguien que me decía que AliExpress lo que hace también a veces es vender saldos de algunas marcas que tienen fallos o pequeños fallos. Yo me he encontrado, por ejemplo, con cuchillos que no están bien afilados y terminan ellos vendiendo los saldos. De hecho, por ejemplo, la terminación de este cuchillo, si ustedes la pueden ver, no es perfecta. Miren el microfilo, por ejemplo, de este. No está perfectamente terminado. Y lo que hacía, digamos, AliExpress era vender estos saldos, digamos, a menor precio, obviamente. Porque obviamente las tiendas más grandes, por ejemplo Amazon, no va a vender saldos que tengan algún déficit de control de calidad. No sé si se entiende, ¿ya? Pero esto lo digo a modo general, no que todas las marcas lo hagan. Algunas yo tengo entendido que lo hacen. Miren, esta punta tampoco está bien terminada, ¿se dan cuenta? Entonces, claro, si un artesano trabaja en este cuchillo, que es un cuchillo que me parece que ronda los $180 por ahí o cerca de los 200, no estoy seguro exactamente. Y si es efectivamente es un acero 3B, que es un acero, me imagino yo, de gama alta. No soy muy entendido en estos aceros, ustedes saben que yo no me comunico mucho con los aceros de gama alta, yo llego hasta la gama media nomás. Entonces, pero me imagino que, vuelvo a insistir, que si un artesano trabaja en un cuchillo de esto y no les queda bien hecho, por algún motivo terminan mal el filo o qué sé yo, esto no lo pueden botar a la basura. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí es cuando entra AliExpress y me parece que Alibaba, no sé qué otras empresas más, orientales también, y comienzan a vender estos saldos como... No, lo venden bueno, bajo la marca, obviamente, porque esto si ustedes revisan... AliExpress, hay una tienda que dice Benchmade, si no me equivoco. Benchmade, sí la hay, ahora que me acuerdo. O no, empieza con D parece, yo me estoy confundiendo. Bueno, ahí voy a poner el nombre de la tienda que yo he visto, que hay, que se nombra parecida a esta, ¿no? Entonces seguramente no es esta, es otra parecida, pero se vende como original. Y de hecho esos cuchillos también los vende Amazon también, bajo la misma marca, ¿ya? Así que, pero bueno, ese es un problema, digamos, que tienen ellos. Yo no lo tengo, yo solamente compro el producto. Lo que vuelvo a insistirles, sí que esto está, como estoy viendo acá, otra cosa en la hoja, en el detalle, a ver si lo pueden ver, que está bastante rayada, el desbaste que hicieron, pero es un stonewash real. He de decir de que en realidad sí la hoja está mixta, digamos, hay una, no sé si es con polvo, cómo lo hacen, porque algunos son, yo sé que los desbastan echando varias hojas en una cosa con piedra, digamos, y lo revuelven así como se hacían antiguamente los jeans, los Stonewash jeans, hablo de los blue jeans.
también se hacía de esa forma con piedras, pómez en ese caso. Aquí no lo sé, yo he visto que los echan las hojas en crudo y se van desbastando y le van haciendo esas marcas, digamos, de stonewash también. Pero en este caso yo estoy viendo que este fue trabajado por sobre el stonewash, porque aquí devastaron esto. No sé si alcanzan a ver ustedes. Espero que sí, que hay rayas, digamos, rayas. Entonces quiere decir que esto está más profundo, que es una mezcla realmente de metal. En la fundición del metal está esto, no está la parte externa, a eso quiero llegar. Por lo tanto, podría ser real este 3B. Eso es lo que voy. Porque, vuelvo a insistir, si ustedes ven las marcas que hay aquí, son marcas, déjenme ver si puedo acercar esto más. Ahí. Ahí ustedes ven que hay rayas en la hoja, está rayada. Estoy hablando de la mesa. Sé que acá abajo tiene que estar así porque hay un vaciado, pero acá no. Entonces yo estoy viendo acá que aquí desbastaron esto, pero está abajo, digamos, debajo de este desbaste está la mezcla o el mix de metal, ¿ya? Eso es lo que estoy tratando de decirle. ¿Ya? Y eso a mí me dice que realmente esto es podría ser un 3B o otro metal, si a lo mejor no necesariamente un 3B, pero eso es lo que quiero decir, no sé si me entienden. Hicieron el trabajo sobre eso. Así que bueno, pero mi misión es solamente presentar el producto, en este caso, como ya saben, probarlo bueno, ahí ustedes deciden si les gusta o no. A mí me pareció buen producto. A ver, la funda me pareció muy buena de partida, es una buena funda de buena calidad, decente. No creo que sea cuero original, creo que es cuerina. Pero creo que es una cuerina bastante buena porque es de 3 milímetros, es bastante gruesa, es bastante firme. Retiene el cuchillo también, como pueden ver ahí, no se cae. Una vez entrando no se cae, así que está bien. No queda muy apretado, sí, queda bien, queda justo. Y vuelvo a insistir que el cuchillo me parece muy bueno. Bueno, no puedo decir nada más de él. Solamente que si les gusta, bueno, voy a estar dejando los enlaces si es que lo encuentro, porque hay algunos cuchillos que no me deja poner enlace. Ah, no, miren, aquí sí trabaja bastante mejor, ¿eh? Ven, ahí es cosa, yo no me había gustado, digamos, no me había deslumbrado, como ya estamos acostumbrados a otro tipo de cuchillos y a otro tipo de filos, porque en realidad tienen que entender que yo ya estoy acostumbrado, como yo afilo mis cuchillos, estoy acostumbrado a trabajar, digamos, con cuchillos a 18 grados. Y estos vienen normalmente a 20, ¿ya? Es un filo bastante más resistente, podríamos decirlo así. Pero, claro, entonces hay diferencia. Vamos a ver un poquito, estresarlo un poquito, a ver si esto se nota que tiene resistencia o no, o algo así. O tiene algún problema. Vamos a ver si... Perdón que me salgo de foco. Déjenme sacar el... Estamos viendo si el microfilo se va a doblar un poco o no. Eso estoy tratando de hacer con esta presión. Ahora vamos a ver. Bueno, vemos que hay un poquito de embotamiento. Aquí es suciedad, madera que queda pegada, obviamente, cuando uno le hace la fuerza. Eso siempre sucede. Y vamos a ver qué tal se mantiene la hoja, si hay filos, brillos o no. Hay algo poquito aquí. Estoy viendo algo, pero muy poco. Puede ser solamente embotamiento. Pero la hoja se mantiene bien, se mantiene intacta, como pueden ver. Ningún problema. Vamos a ver por el otro lado, también se mantiene muy bien. Espero que la estén viendo como yo. Y vamos a hacer una última prueba de papel, a ver si... No, está bien, está perfecto. ¿Ven? Ahí está. Así que, bueno,
llegamos hasta el final. La verdad me quedé pensativo, pensando, obviamente, lo que les había dicho, si realmente es verdad, si puede suceder que hayan saldos, digamos, que tengan problemas de control de calidad y efectivamente Ali los esté tomando para hacer ventas, obviamente, de mayor o de menor, digamos, a menor precio. No estoy seguro de eso, solamente es un rumor que yo escuché y entiendo que podría ser verdad. Nada más les digo yo que sí puede ser verdad, porque hay empresas tan grandes que tienen precios bastante elevados de sus cuchillos y no los van a estar perdiendo, obviamente que no. Así que es muy probable que haya esto, que suceda, y obviamente tiendas como online, como Amazon, no se van a prestar para eso. Pero AliExpress es otra cosa, ustedes ya saben. Así que bueno, los dejo a su criterio en realidad. Yo solamente se los muestro. Y bueno, más adelante va a venir la prueba de ya de estrés, la tipo Joker. Ahí vamos a probar también qué tal está este acero. Así que ahora me despido y los dejo invitados cordialmente para el próximo capítulo. Que estén muy bien. Hasta pronto. Bye bye.